El reencuentro entre Moisés y Aarón en el desierto fue un momento cargado de emoción y asombro. Hacía décadas que no se veían, y ahora se encontraban no como hermanos perdidos, sino como los instrumentos elegidos para una misión divina. Moisés le relató a Aarón todo lo que Dios le había dicho en la zarza ardiente, las promesas de liberación, los portentos que realizarían y el nombre inefable de Yahvé. Aarón, un orador nato, comprendió la magnitud del llamado y se comprometió a ser la voz de su hermano. Juntos, se dirigieron hacia Egipto, un dúo improbable con una tarea imposible. Al llegar a Gosén, el hogar de los israelitas, el mensaje de Dios fue recibido con una mezcla de escepticismo y un tenue rayo de esperanza. El pueblo había sufrido tanto, había visto tantas promesas incumplidas, que la fe se había marchitado en sus corazones. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón realizaron las señales ante ellos, la vara que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego sana, algo se encendió en sus almas. El rumor se extendió como pólvora, y la vieja profecía cobró nueva vida. Finalmente, un estremecimiento de fe recorrió a los ancianos de Israel, y el pueblo se postró y adoró al Señor, creyendo que su clamor había sido escuchado. Era el primer paso de un viaje monumental, el inicio de una transformación de esclavos a una nación con una identidad divina. Con el apoyo inicial de su pueblo, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón Ramsés II. El aire en la sala del trono era pesado, cargado con el incienso costoso y el poder implacable del monarca. Con valentía, Aarón, hablando por Moisés, pronunció la demanda divina: así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue un desafío cargado de arrogancia y desprecio: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Su corazón, ya endurecido por el poder absoluto, se cerró a cualquier súplica. Lejos de ceder, el faraón tomó la petición como una señal de debilidad y una excusa para la holgazanería. Su reacción fue brutal e inmediata: no solo no dejaría ir a los israelitas, sino que intensificaría su opresión. De ahora en adelante, no les darán más paja para hacer ladrillos como antes, decretó con una sonrisa cruel. Que vayan ellos mismos a recogerla. Pero la cantidad de ladrillos que hacían antes, esa misma les exigiréis, no les disminuiréis nada. Porque están ociosos, por eso gritan diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. La nueva orden fue un golpe devastador. Los capataces egipcios, bajo la presión del faraón, redoblaron la crueldad. Los israelitas, ya agotados, tuvieron que dispersarse por todo Egipto para buscar rastrojo que sirviera de paja, mientras se les exigía la misma cuota diaria de ladrillos. La miseria se multiplicó, los gemidos se hicieron más fuertes, y la desesperación se apoderó nuevamente del pueblo. Los capataces israelitas, a quienes se les había encomendado supervisar el trabajo de sus hermanos, fueron brutalmente golpeados por no cumplir con las cuotas imposibles. Su furia se volvió contra Moisés y Aarón. Que Jehová mire y los juzgue, clamaron, pues ustedes nos han hecho odiosos a Faraón y a sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Moisés, con el corazón destrozado al ver el sufrimiento de su pueblo y escuchar sus reproches, se volvió a Dios con una amarga pregunta: ¿por qué has tratado tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él afligió aún más a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. La fe de Moisés se tambaleó al borde del abismo. No solo el faraón se negaba, sino que la situación había empeorado drásticamente, pero el Señor, en su infinita sabiduría, ya tenía un plan, un despliegue de poder que no dejaría dudas sobre quién era el verdadero soberano del universo. El faraón aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar una demostración de fuerza divina que superaría todo lo que su imperio había conocido, una serie de calamidades que llevarían a Egipto de rodillas. La respuesta de Dios a la angustia de Moisés fue un eco de poder y determinación. Ahora verás lo que haré a Faraón, dijo el Señor. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. La promesa era clara: no sería una negociación, sino una demostración de fuerza divina que doblegaría la voluntad del obstinado monarca. Moisés y Aarón, renovados por la divina reafirmación, se presentaron de nuevo ante el faraón. El ambiente en la corte era tenso. Esta vez, la demanda no venía acompañada de súplicas, sino de una exigencia innegociable. El faraón, para probar su poder, pidió una señal, un truco de magia. Aarón, a la orden de Moisés, arrojó su vara al suelo, y ante los ojos incrédulos de la corte, se transformó en una serpiente. Los magos de Egipto, con sus propias artes oscuras, replicaron el prodigio, arrojando sus varas que también se convirtieron en serpientes. Por un momento, pareció que el poder de Yahvé era igualado por la hechicería egipcia.